Bueno, hoy vamos a ver el reino de Dios y los cristianos. El reino de Dios y los cristianos. Mire, la Biblia habla del reino de Dios o el reino de los cielos. Históricamente, el concepto de la iglesia, entre comillas, universal, se desarrolló cuando la iglesia de Dios, tal y como se define en el Nuevo Testamento, fue igualado al reino de Dios. O sea que la iglesia no es el reino de Dios. Ahora, la iglesia es parte del reino de Dios y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ahora, se ve muy claramente que aquellos que mantienen la teoría de la iglesia universal o invisible están fallando en distinguir la diferencia entre la iglesia y lo que se llama la basilea. Ahora, en lo original en la Biblia usa la palabra reino es la palabra basilea. Eso me recuerda a la palabra basílica. ¿Han escuchado ustedes la palabra basílica? En el año 2002, yo estaba en México, estábamos ahí en el Distrito Federal, cuando vino el líder de la Iglesia Universal Católica, el Papa, y él canonizó a Juan Diego y también él bendijo lo que era la basílica. ¿Cómo se llama la que está en el distrito? De la Guadalupe. Ahora, ¿usted ha escuchado la palabra basílica? Esa palabra viene de la palabra reino. O sea que la Iglesia Universal cree que ellos son el reino de Dios aquí. Y que ellos son el gobierno aquí en la tierra. Entonces no han diferenciado lo que es la iglesia y lo que es el reino en la Biblia. Ahora, tal como hemos mencionado anteriormente, esta confusión tiene sus raíces, errores en sus raíces históricas, donde se basa en un concepto equivocado de la iglesia universal. Y el que tiene, el culpable principal, uno de los principales culpables, es un hombre llamado Agustín de Hipona. Este hombre se opuso contra un hombre, un donatista africano, que creía en la separación de la iglesia y lo que era el reino. Y él escribió un libro que se llamaba La Ciudad de Dios, donde ahí influenció una teoría de la iglesia universal y se estableció entonces el reino sobre la tierra a base de la iglesia católica. Pero eso es un error, le vuelvo a decir, porque la Biblia no enseña eso. Ahora, cuando yo hablo de estas cosas, no lo digo para disminuir o despreciar a la gente. Simplemente tenemos que declarar lo que dice la Biblia, declarar la verdad. Entonces vamos a ver algunos conceptos hoy algunas verdades acerca del reino de Dios y los cristianos. Y vamos a contestar la primera pregunta: ¿cómo es que el reino de Dios se relaciona con la iglesia de Dios? Ahora, la semana pasada explicamos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios simplemente es el gobierno de Dios. Se extiende aquí en la tierra y en el cielo. Se le llama el reino de Cristo, se llama el reino de los cielos. Y Juan el Bautista fue el primero que comenzó a predicar acerca del reino de Dios. ¿Dónde se encuentra el reino de Dios? Bueno, es un reino que no es tangible, no se puede observar, pero es real. La verdad, no es un reino político tampoco. Es un reino espiritual donde Dios, Jesucristo mismo, es el rey y sus súbditos somos nosotros los creyentes. Es un reino invisible y conlleva fases. Vimos la semana pasada que Jesús dijo: el reino de Dios ya está aquí y está en vosotros. El reino de Dios es espiritual, pero también el reino de Dios un día va a ser un reino terrenal aquí en la tierra, donde la Biblia le llama el milenio, donde Cristo va a reinar por 1000 años con vara de hierro. Pero después existe el reino en el cielo, de los cielos. Apocalipsis 12 dice: ya llegó la salvación y el reino. Ahora, ¿quiénes conforman el reino de Dios? Vimos la semana pasada que el reino de Dios se acercó a nosotros, porque uno no puede entrar al reino a lo menos que el Señor lo extienda. Se debe recibir el reino, se debe heredar el reino, y para entrar al reino uno debe creer por fe. Y cuando usted cree en el Señor, como un niño dice la Biblia, usted es parte del reino de Dios. Entonces vamos a lanzarnos entonces a continuar el estudio. ¿Cómo es que el reino de Dios se relaciona con la iglesia de Dios? Les dije que me acompañaran a Efesios 2. Veamos lo que dice el 19 al 22. Este pasaje nos revela 3 entidades distintas y espirituales, pero no obstante relacionadas, que tienen que ver con los salvos. Dice la Biblia ahí en el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Note, el versículo 19 dice que somos conciudadanos de los santos, hablando de una ciudadanía. Ahora usted y yo quizás tenemos una ciudadanía terrenal, algunos tienen doble ciudadanía, y algunos nacieron, por ejemplo, en Estados Unidos, y se les considera una bendición, con muchos beneficios, ser un ciudadano de esta gran nación.
Pero la Biblia nos habla de una ciudadanía que es mucho mejor, superior a cualquier nación aquí en la tierra. Y esa es la ciudadanía en los cielos. La Biblia nos dice que nuestro hogar está en los cielos, en Filipenses capítulo 2. Pero vean lo que dice después ahí en el versículo 19. No solamente son ciudadanos de los santos, sino miembros, ¿de qué dice ahí? De la familia de Dios. Entonces el reino se compone de ciudadanos espirituales, pero también de una familia. Nos hemos convertido en una familia de Dios. Y después dice el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, se va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Note que ahora aparece la palabra templo. Vimos ciudadanos, vimos familia y ahora vemos templo. Ahora, ¿qué es el templo? Mucha gente le llama a veces la iglesia el templo, pero la verdad es que usted y yo somos el templo. El Señor mora en nosotros y dice que ha hecho morada en nosotros, convirtiendo a nosotros en la vivienda de Dios. Así lo dice 1 Corintios 3. Acompañe 1 Corintios 3. Vamos a ver el 9 y el 10. Primera de Corintios 3:9. ¿Estamos ahí? Dice, pero nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Miren la siguiente frase. ¿Qué dice ahí? Edificio de Dios. Después dice el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ahora leamos lo que dice el versículo 16, allá abajito. Dice, ¿no sabéis que sois, qué dice? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, queremos hacer la diferenciar a todas estas cosas. El reino de Dios se distingue. Dentro del reino de Dios se conforman ciudadanos y se conforma una familia, la familia de la fe, dice la Biblia. Acompáñeme a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Usted, en el momento que, según la Biblia, cuando una persona cree en el Señor, recibe la justicia de Cristo, usted se convierte en un hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nacidos, dice la Biblia en 1 de Juan, de Dios. Gálatas 6:10 nos dice entonces que le pertenecemos o pertenecemos a una familia. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quién dice ahí? A los de la familia de la fe. Pero ahora acompáñenme a Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Estamos observando, tratando de analizar cómo es que el reino de Dios se relaciona con la iglesia de Dios. 1 Timoteo 3:15 nos habla de una casa. 1 Timoteo 3:15, ¿estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde dice? En la casa de Dios. Después le explica qué es la casa de Dios. Que es que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, no hay nada malo en decirle a la iglesia la casa de Dios, porque es la casa de Dios. No hay nada malo tampoco decir vamos a ir a la iglesia. Alguien dijo no vamos a la iglesia, somos la iglesia, pero es que la iglesia es la casa de Dios y geográficamente es un lugar a donde nos reunimos, a donde vamos. Ahora estamos viendo estos pasajes para poder entender que hay una relación entre la iglesia, pero también una distinción entre la iglesia. Ahora, ¿cuál es esa relación? ¿Y cuál es esa distinción? Bueno, la distinción es esta. El reino de Dios es universal. En otras palabras, puede haber un creyente aquí ahorita, puede haber otro allá en el estado de Wyoming. Usted no lo conoce, pero él es parte de ese reino. Puede vivir otro allá en Francia. Podemos encontrar a gente por todas partes. Es universal. Pero la iglesia es local. La iglesia es donde nos reunimos. En su palabra se define lo que es eclesía, que es asamblea. Una asamblea requiere que la gente se reúna. Usted no puede asamblar un auto sin tener todas las partes. Necesitan estar todas las partes para poder formar o poder construir un auto, por ejemplo. Entonces la iglesia es local. La iglesia es el lugar donde uno va y se reúne. Ahora, el reino de Dios es invisible.
O sea, el reino de Dios está por todas partes. No voy a volver a repetir las naciones, pero hay creyentes que pertenecen en todo el mundo a Cristo. Entonces es un reino invisible, pero la iglesia local es visible. Para entrar al reino de Dios, usted debe ser regenerado, debe ser salvo, debe creer, debe poner su confianza en la obra perfecta de Jesucristo y creer como un niño cree, para recibir entonces la herencia celestial que viene solamente por Cristo. Para ser parte de la iglesia, usted simplemente tiene, según la Biblia, según Hechos capítulo 3, solamente tiene que creer en Jesucristo y ser bautizado. El reino de Dios es un reino donde hay un rey, hay una teocracia donde Dios es el rey. La iglesia local, según la Biblia, es una democracia calificada, donde se establece un pastor, una iglesia envía a otro pastor, le impone las manos y le da la autoridad para poder establecer una iglesia. Lo vemos en Tito, donde dice la Biblia que el trabajo de Tito era establecer ancianos en cada ciudad. Una persona no puede nada más decir, voy a empezar mi iglesia ya que no me cayó bien mi pastor. O decirle, hermanos, véngase, vamos a empezar una iglesia acá. Debe haber una imposición de manos, debe haber una persona ser calificada. Mira, Timoteo capítulo 3 nos da las cualificaciones del siervo de Dios. Y entre ellas incluye tener bien su hogar, tener orden en su hogar, porque dice, si no puede él cuidar de su casa, ¿cómo va a cuidar de las cosas de Dios? Cuando hablamos de la iglesia local, se compone de pastores y diáconos, según la Biblia, el obispo, el pastor, el anciano. Nosotros lo consideramos el mismo oficio, y puede haber más de un pastor en la iglesia, pero existe el anciano que preside. O sea, puede haber ancianos, varios pastores, algunos le llaman pastor asistente o copastor. Bíblicamente no hay nada mal en ello, pero sí la Biblia dice que existe el anciano que preside, el anciano que está a cargo, que es el que sobrevé todo lo demás. La teocracia o el reino de Dios no tiene oficiales. El reino de Dios no tiene ordenanzas. La iglesia local tiene muchas ordenanzas y destacamos a dos de ellas, lo que es el bautismo y la cena del Señor. No son las únicas ordenanzas, pero son muy esencial porque muchos han torcido el propósito del bautismo. Ahora, nosotros no somos los únicos que creemos en el bautismo bíblico, pero históricamente los bautistas han defendido el bautismo del creyente, no el bautismo infantil, también el bautismo para identificación con Cristo, no el bautismo para la salvación del alma. El reino de Dios no tiene disciplina terrenal, la iglesia ejecuta disciplina. En un momento vamos a ver cuál es esa disciplina que Dios ha dado autoridad para disciplinar a los miembros de la iglesia. El no hacer una diferencia entre el reino y la iglesia nos guía directamente al error de una iglesia entonces universal. Ahora, ¿cuál es la interrelación entre el reino de Dios? ¿Cómo es que trabajan juntos? Ahora, vaya conmigo a Mateo 18, del 17 al 18. Si bien cierto, la iglesia y el reino de Dios no son lo mismo, no obstante, hay una interrelación virtual entre ellos. Una iglesia bíblica es la manifestación viva, visible, audible y tangible del reino invisible, inaudible e intangible. Veamos lo que dice Mateo 16, 19. Nos dice que este pasaje, según cada iglesia, se le ha dado las llaves del reino de los cielos. Estamos ahí en Mateo 16, 9. Dice la Biblia así de esta manera. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje habla acerca del rey, de las llaves del reino de los cielos. Habla de autoridad y de asignación. La autoridad que tiene una iglesia para tomar decisiones en asuntos relacionados con las vidas de los súbditos del reino de Dios. Mira lo que dice ahí el versículo 17 y 18. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Dónde estoy? Vaya conmigo ahora a Mateo 18. Mateo 18, 17 al 18. ¿Puede venir hermano Daniel, por favor, aquí? Hermano Josué. Mateo 18, veamos lo que dice el 17 al 18. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos desde el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a quién dice ahí. A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta frase, le vuelvo a repetir, de las llaves, habla de autoridad y asignación. Y aquí nos da un ejemplo. Y aquí Jesucristo menciona a la iglesia antes de haber Él muerto y resucitado. Aquí ya está dando algunas reglas, algunas guías. Y entre ellas es que hay dos hermanos en la iglesia que salieron mal. Eso no pasa en las iglesias, ¿verdad? ¿Que no? Claro que sí. Somos humanos y siempre va a suceder eso al pasar el tiempo. Y es por la inmadurez más que nada. Es por la falta de amor unos hacia otros. La Biblia dice claramente que el amor cubrirá las faltas. Quiere decir que uno no ve las faltas en la otra porque lo ama tanto. Y no solo eso, pero dice la Biblia que claramente habrá riñas, problemas en la iglesia. Lamentablemente nos enseña ejemplos en 1 Corintios de gente que hasta va a corte, llevando al hermano a corte, demandándolo delante de los impíos, dice la Biblia. Qué vergüenza, nos dice el apóstol Pablo. Dice, hay quienes no creen. Y es para vergüenza, dice Pablo, de ustedes. Bueno, aquí este hermano le pidió prestado a este hermano. Yo le digo, hermano, no le preste a nadie y no pida prestado aquí en la iglesia. A mí me han ofrecido, hermano, yo digo, es muy delicado este asunto de prestar. Ahora, si alguien viene y le dice, présteme algo, usted regálele mejor. Usted diga, mire, no tengo los 500 que me pidas, pero aquí te regalo $100. No te preocupes. Yo tomaría esos $100 así, ¿no? Pues está bien, qué bendición. Por eso le digo, yo he visto estos problemas en la iglesia, que se venden carros, se cambian esto, es que me vendió la lavadora y no funcionó. Mire, tenga mucho cuidado con esas cosas. Quizás hay hermanos que se han ofendido, han dicho palabras que no deben decir, quizás le habló, hay algunos que un varón se le dirigió a una hermana para decir, hermana, puede sentarse allá, y el esposo, ¿por qué le hablas a mi esposa? O sea, yo he visto ya de todo, hermano, 20, más casi 30 años ya. Entre ellos, la Biblia nos enseña claramente, si tu hermano te ofendió, te debe algo, tú ve a él personalmente. Y le dices, hermano, tú me debes dinero. ¿Cuánto te debe? 200. Le debe $200. Y lo que él debe hacer es ir personalmente. No decirle, oye, hermano, este me debe 200 y no paga. ¿Puedes creer? No, hermano, cuidado con este hermano porque él pide prestado y nunca paga. No ande usted divulgando. Usted vaya con él, porque quizás él no sabe su necesidad. Dice, no, hermano, tiene dinero, no ocupa mis 200. Ese es el concepto de muchos que les gusta pedir prestado. Y después dice, ¿sabes qué? Pues no puedo, sáquele sangre a una piedra, le dice. No quiero pagar. Ya se perdió. Entonces dice la Biblia que él tiene que ir a buscar uno o dos testigos. Ahora, por causa de ahorita de las masas, no voy a pedir que vengan dos, pero imagínense, aquí vamos los dos ya. Me dice ahí en confianza, un hombre espiritual. También no debo andar divulgando con nadie. Me dice, me lleva y le empieza a decirle lo mismo. Explícame a mí lo que pasa. Le presté $200 y no me los quiere pagar. Bueno, ¿hay alguna razón por qué no se lo pagas? No tienes con qué, pero te veo con un carrazo y ahí te vi que te compraste DirecTV. El otro día me invitaste a una carne asada y un cumpleaños. Pues no puedo. Entonces la Biblia, llévelo a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Hermanos. La iglesia, liderazgo de la iglesia. Ya ahora sí se involucra el pastor, se involucran los líderes. Oramos, Señor, pues vamos, ahora sí, hermano, disculpe, pero es mucha vergüenza lo que estamos pasando aquí. Eso no está bien, hermano. Usted tiene que esforzarse de perdida, dele un tiempo o indíquele cómo lo va a hacer, pero tiene que hacer su parte. Y si él no quiere, otra vez dice que no, entonces la Biblia tenlo por publicano y gentil. Esa frase está diciendo, recházalo. Esa frase está diciendo, él no pertenece ya entre nosotros. Y ahí es donde viene la expulsión. Muchos no creen en esto, pero mire, la Biblia enseña claramente que hay quienes deben ser señalados. No lo hemos hecho aquí, no lo tomamos a la ligera. No es que, el hermano llegó tarde, hermano. No es por cosas así tan sencillas. Son cosas serias. Ahora, yo he visto esto, lo he observado, pero he visto yo a hombres espirituales hacer esto. Les he contado de esto. Un hombre, tomen asiento, varones. Un hermano de nuestra iglesia le había vendido un auto a otro hermano en la iglesia. Y aquel hombre se metió en problemas y hasta se fue de Estados Unidos, regresó a su país. Y le vendió el auto a otra persona. Pero todavía le debía al otro como $3,000.
sea, se la vendió en 1,500 nada más para que le agarrarse algo e irse. Pero le quedó debiendo a aquel hombre $3,000. Entonces aquí viene el nuevo dueño con el hermano diciendo, dame el título. Y dice, ¿de qué estás hablando? Dice, me vendieron el carro y tú me debes el título. Dice, yo no hice trato contigo. Yo hice trato con aquel varón. Y aquel varón me debe 3,000. Entonces, si tú le diste dinero a él, esa es tu culpa. O sea, legalmente, ¿quién tiene la razón? El que vendió el auto. Y yo le pregunté, ¿qué hiciste? Le di el título. Pero te quedaste corto, $3,000. Dije, yo pensé en su familia, pensé en sus hijos, pensé en el problema que iba a explotar en la iglesia. Y él aplicó el pasaje en Corintios que dice, mejor sufrir el agravio. O sea, si alguien te defrauda, en vez de ir a demandar, mejor súfrelo, aguántate, déjaselo a Dios. Eso toma mucha madurez espiritual para hacer eso. Pero si no ha llegado usted a ser maduro de esa manera, la Biblia nos enseña que el creyente debe ir a hacer su parte, después llevar a unos testigos y aplicarlo con la iglesia, pero note qué autoridad le da Dios a la iglesia. Lo que la iglesia decida va a ser atado en el cielo. Lo que la iglesia decida. O sea, aquí vemos una gran importancia. Por eso no piense usted que una iglesia nada más ahí tienen que hacer lo que la gente diga. O cuando alguien, por ejemplo, si pintamos un color, ¿por qué lo pintaron? La iglesia la iglesia tiene el derecho de designar. O sea, la Biblia le da el derecho al pastor, a los líderes, de poder establecer ciertos reglamentos para sus líderes que se basen en la Biblia. Y hay gente que se somete a las reglas de una compañía, se somete a las reglas de muchos lugares, hasta de las pandillas. Los pandilleros se someten a las pandillas, pero en cuanto hay un reglamento en la iglesia, por el bien de la iglesia, el bien de la gente, a muchos ya no le parecen. Cuando vemos aquí claramente, la Biblia nos da mucha autoridad a la iglesia de decidir cosas que no necesariamente están prescritas ahí, con que no vayan en contra de los principios de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ahora no vamos a pedirle algo que no está en la Biblia, no me malentienda. Simplemente le estoy dando que a veces por detalles pequeños la gente se puede frustrar. Pero Dios ha dado autoridad a la iglesia de asignación. Una llave es para cerrar o abrir. Claramente aquí la llave también se refiere al evangelio. Dios le dio la responsabilidad a la iglesia de llevar el evangelio. Entonces estamos viendo ahorita lo que es la diferencia o la distinción entre el reino de Dios y la iglesia, pero también cómo se relacionan. Pero vamos a ver el reino de Dios y el servicio del cristiano. Un cristiano debe comprender su servicio al rey. Vaya conmigo a Mateo 10, versículo 7, por favor. Este debe ser el tema de la enseñanza y la predicación. Yo me tengo que someter al rey. O sea, aunque muchos creen, una vez alguien dijo, no, es que el pastor es la cabeza. No, se equivoca, Cristo es la cabeza. El pastor es simplemente el que Dios puso como supervisor. La palabra obispo significa el que está por encima, sobreviviendo los bienes de otros, los bienes ajenos. Entonces yo no puedo hacer lo que yo quiero. Y créanme que aquí en la iglesia considero la opinión de varias personas, aunque nuestra iglesia sea pequeña en el número. Le pido consejo a personas, le pido consejo a mis compañeros, a mis colegas, a otros pastores, le pido consejo a mi papá que es pastor, le pido consejo a mi esposa, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? El Señor nos ha dado sabiduría a todos. Dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Mira lo que dice Mateo 17. Entonces ahora aquí nos aplica a todos nosotros, no solamente a un líder en la iglesia. ¿Cuál dije, hermanos? Dice así, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En primer lugar, tenemos que predicar y enseñar acerca del reino de Dios. Aquí vemos un ejemplo de lo que les mandó a los discípulos. Lo vemos también en Hechos 8:12, porque algunos dirían, no, es que era en el tiempo de Cristo, pero ya en el Nuevo Testamento, bajo una nueva era de gracia, ya no se predicaba el reino de Dios. Bueno, se equivocan, porque aún los cristianos del primer siglo predicaban del reino de Dios. En Hechos 8:12 dice así. Dice la Biblia así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, ¿de qué dice ahí? Del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y lo vemos otra vez en el capítulo 19, versículo 8, 19:8.
Y aquí ahora vemos al apóstol Pablo hablando del reino de Dios. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de, ¿qué dice ahí? Del reino de Dios. Veamos el último pasaje, Hechos 28, donde Pablo también habla del reino de Dios. Hechos 28, 23. Dice así el versículo 23: y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, mire, el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Veamos el 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Finalmente dice ahí el versículo 31, predicando, veamos el 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando, ¿qué cosa otra vez? El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces vemos claramente la importancia de enseñar sobre el reino de Dios. Debemos constantemente estar predicando acerca del reino de Dios. Ahora, nosotros los creyentes somos los que ayudamos en el reino de Dios. Así lo dice Colosenses 4:11. Todos nosotros podemos ser ayudantes en el reino de Dios. Colosenses 4:11. Dice así el versículo 11. Aquí Pablo en sus últimas palabras o sus salutaciones finales menciona a unos varones que le ayudan. Dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, ¿qué dice ahí? Ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí habla él de Jesús, llamado justo, y de Aristarco, Marcos, que son los de la circuncisión. Dice, los únicos judíos que están conmigo, los demás son gentiles, pero ellos son los que me han ayudado en el reino de Dios. Ahí está nuestra responsabilidad. ¿Cómo podemos ayudar en el reino de Dios? Le vuelvo a decir, en la iglesia local, la Biblia menciona a los que son los obispos y diáconos. Hay 2 tipos de personas en una iglesia: los que Dios ha establecido como los líderes o pastores, y los que ayudan. Los que ayudan. Y aquí vemos el ejemplo de Aristarco en el versículo 10. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. Y después, antes en el versículo 7 menciona a Tíquico. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber. Mire, Tíquico, amado hermano y fiel. ¿Qué dice ahí? Ministro, mira, y consiervo en el Señor. Aquí vemos que se le llama fiel ministro y consiervo. La palabra ministro significa servidor. Muchos hoy hablan de ser reyes. Todos quieren ser rey. Usted vea en el ámbito de la música, los muchachos son reyes. En el boxeo, ¿ha dado cuenta todos son reyes? King este, king aquel, y todos tienen el nombre, apodo que este rey aquel. Quieren ser rey, pero nadie quiere ser siervo. Todos quieren tener prestigio, pero nadie quiere servir. Ahora, el rey de reyes, cuando él vino a la tierra, él vino a servir. No vino a ser servido, sino vino a servir. Y el acto más grande de servicio en la Biblia se registra cuando Jesucristo mismo tomó una tinaja y tomó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Ahora, ese acto que el Señor hizo era un acto de un esclavo. La gente que tenía dinero contrataba a personas que le lavaran los pies. Usted entraba a ese hogar, se sentaba en un lugar designado y venía el esclavo para limpiarle los pies. ¿Por qué? En aquel tiempo la gente con sandalias andaba siempre en los lugares polvorientos. Entraban obviamente con los pies sucios. Y era el trabajo de este esclavo limpiar los pies. Un trabajo muy humilde. Pero el Señor, siendo Él Dios mismo, Él se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Tomó forma y forma de siervo para mostrarnos que Él vino para darnos un gran ejemplo de servicio. Y quiero decirle que aunque el Señor pone a un siervo, a un pastor, yo soy siervo de usted. Yo debo aprender y tener esto en mente, que yo vengo aquí a servirle a usted. Ahí viene la palabra ministro. Ministro es el servidor, que le estoy sirviendo por medio de la oración, estoy sirviendo por medio de la enseñanza, recibir sus llamadas, orar por usted, estar con usted. El Señor nos ha llamado a servir.
Y muchos de los que anhelan quizás el liderazgo, anhelan ser pastores, muchos no entienden que es un trabajo de servicio. Es un trabajo donde uno tiene que aprender a servir a la gente. Si no le gusta a la gente, no le entra a este ministerio. Dice a uno, me encanta el ministerio, pero si no fuera por la gente. Mucha gente que entra muchos, por ejemplo, un maestro que no le gusta enseñar, no va a ser un buen maestro. No le gusta a la gente, perdón, los niños, los muchachos a los que le enseñan, no va a ser un buen maestro. Y yo he visto maestras, yo tuve maestras que eran creyentes y ellos tenían una pasión por enseñar. Ahorita me viene a la mente Mrs. Greer. Mrs. Greer era una morenita, ella amaba al Señor y antes de cada sesión o cada clase nos daba una hoja y en su hoja tenía unos dichos y teníamos nosotros que explicarlo. Pero cuando yo leía eso, yo decía, esto es cristiano. Lo que mi maestra me está poniendo aquí, esto es algo de Dios. Nada más que ella pues tenía que acomodarlo a la escuela pública para que no la corrieran. Y le dije, Miss Greer, you Christian, huh? Señora Greer, usted es cristiana, ¿verdad? Yes, sir, I've been saved. Me dijo todo su testimonio ahí. Y me dio mucho gusto. Le dije, I'm Baptist. Dice, I'm Baptist too. Oh, man, praise the Lord. Que aleluya, tengo una maestra creyente. Entonces le dije, ¿vas a dar chance? No, le dije, no. Dije, con más razón, voy a ser más duro contigo. Decía ella, ¿para qué le dije que era un creyente? ¿Verdad? Pero tuve dulce comunión con mi maestra. Tenía otro maestro también que era creyente. Yo pude allí descubrir a unos 2 o 3 por ahí que eran creyentes y abiertamente no podían decirnos lo que ellos creían. Y yo miraba la pasión de ellos por enseñar. Pero también tuve otros maestros que no tenían pasión por la gente. Quizás mi mamá fue enfermera, ella se recibió de enfermera y ella nos cuenta de su pasión, tenía una pasión por ser enfermera. Las enfermeras cuando empiezan las hacen empezar de noche, el turno que nadie quiere y con la gente que nadie quiere. La hacían trabajar con ancianos y tenía que trabajar con ellos, desde cuidarlos, limpiarlos, todo. Pero ella decía que a ella le gustaba, tenía esa pasión. También hemos visto enfermeras que no. No ha tocado una enfermera que, ¿sí? Una enfermera cuando nació una de nuestras hijas, vi cómo la agarraba, como que era un trapo. Uno todo que no se quebre y ya. Pero ella estaba tan acostumbrada, quizás no estaba haciendo algún daño, quizás tiene más experiencia, pero y decía, oye, Señor, ya no está tan enojada, le llamas, ¿qué quieren? ¿Puedes traer agua? Pero ¿qué tal en las cosas de Dios? ¿Habrá siervos que ya ven la cosa mecánicamente? ¿Sí? Otro domingo, otro mensaje, otros problemas. Y sí, es posible, por eso le digo, al que anhela trabajar en la obra, asegúrese que tenga un corazón por la gente, por servir a la gente. Pastor, tengo problemas con mi esposa. Venga ahorita o al revés, mi esposo se me está yendo. ¿Qué es lo que hace uno? Yo me llamaba Miguel, hermana Belén, ¿podrían ustedes venir ahorita mismo para cuidar de mis hijas, para que yo vaya a la casa de fulano, ayudarles, sin decir sí o no, sin pensarla, perdón, me dijeron sí. Ahí van llegando, 10 minutos después vienen ellos y nos vamos nosotros. Ahí vamos llegando a la casa. Ahí estábamos hasta la noche. Ellos nos ayudaron a soltar lo que están haciendo, nosotros dejar de lo que estamos haciendo y tener que ir a ayudar a otros. ¿Por qué lo haces? Dice, te pagan. Es que te pagan. No lo hacemos por eso. Salimos a evangelizar, nos dicen, tú andas aquí porque te pagan, ¿verdad? Bueno, ¿le han pagado a ustedes que han salido con otros? Nos han pagado. El Señor nos va a pagar. Pero mire, lo hacemos por amar a la gente, estamos para ayudar. Y usted también considérese un siervo del Señor que ayuda. Es un ayudante que siempre está dispuesto a ayudar en lo que se necesite. Hay muchas cosas que hacer dentro de la iglesia, en su hogar, en su trabajo. Usted es un ayudante en el reino de Dios, pero especialmente ayudando en las cosas de Dios, un fiel ministro. ¿Verdad lo que dice Lucas 9:57? Se requiere tener un compromiso. A los creyentes no les gusta comprometerse con las cosas de Dios. A la mayoría.
no nos gusta comprometernos con muchas cosas. Yo he bromeado acerca del compromiso con Metro PCS. ¿Hay compromiso con Metro PCS? No, su eslogan es sin compromiso. Y hoy por eso muchos cambian su teléfono. Cada rato ya tienen otro teléfono. No pueden cumplir con un compromiso. Si usted consigue T-Mobile, AT&T, Verizon, le van a enganchar con un compromiso de años. 1 año y medio, 2 años. Pero el eslogan es sin compromiso. A los creyentes no les gusta comprometerse. A la gente no le gusta comprometerse en general, ni mucho menos a muchos con las cosas de Dios. Lucas 9, 57 al 60. Estamos ahí. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja a que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí está el 62, la clave. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos que el reino de Dios, o en el servicio del reino de Dios, requiere compromiso. El compromiso que le está pidiendo Dios a estos hombres, Jesús a estos hombres, el primero era, uno estaba buscando una vida de prestigio en el servicio de Dios. Y él le dijo: mira, yo ni siquiera tengo dónde dormir. No tengo una casa. No tengo dónde recostar mi cabeza. Después le dijo otro: sígueme. Y él dijo: deja que entierre primero a mi padre. No es que su padre estaba en el ataúd, ya lo estaban enterrando, sino que estaba diciendo: voy a esperar hasta que muera. Quizás su padre tenía 10 años, 15 años más de vivir en la tierra. Y se dice: voy a esperar hasta que él muera para que yo vaya a servirte. Y el Señor le dijo esto, una palabra muy fuerte: deja que los muertos entierren a sus muertos. Siempre habla de prioridad. Dios debe ser primero en la vida del creyente. Y el último le dijo: deja que me despido de los que están en mi casa. Y el problema de él es que él tenía un grande amor, que él constantemente iba a estar mirando y pensando en su casa. Cuando él esté ya sirviendo al Señor, va a decir: ¿y cómo estarán ahí los animales en mi casa y la granja? ¿Y cómo estará mi papá? Y constantemente estará deprimido pensando en su pueblito. Dios dice: no puedes tú poner tu mano en el arado y mirar hacia atrás. ¿Qué es el arado? Mi papá explica esto porque él trabajó en el campo. Dice que ellos trabajaban haciendo surcos. Los surcos son diseñados para que entre el agua, entre la milpa o cualquier cosa que se plante. Pero tienen que ser derechitos. Y me dice él: ahí los que saben hacer bien los surcos tienen las rayas bien derechitas. Si algunos estaban ahí todos chuecos y todos ellos no saben. Dice: el problema de ellos es que ellos quitan su mirada de lo que están haciendo. Cuando él empezó, dice que le decían: tienes que busca algo allá atrás y no quites tu mirada de esa cosa. Mantén tu mirada en una meta allá. Y tú sigue. Mientras estás haciendo eso, el compañero te va a gritar: ¿qué hola, Jorge? Quizás va a pasar un pájaro por ahí que te va a querer distraer, o un perro va a ladrar. Dice, cualquier cosa va a querer distraerte. Pero en ese momento, tú tienes que mantenerte con la mirada en el fin, o la mirada en tu objetivo. Dice que cuando él empezó a hacerlo, todo pasó, los amigos le gritaron, pasó un pájaro bueno, y luego un perro ladró, pero él llegó hasta el final. Cuando se volteó, dice que estaba todo chueco así. Dice: si te iban a contratar, dice, te estaba enseñando tu propio padre, pero si te iban a contratar, pues no te iban a dar el trabajo. Esa es la enseñanza que está dando aquí el Señor Jesús. Que cuando usted sigue a Cristo, tiene que mantener su mirada en Jesucristo. No quitar su mirada de Él, no mirar hacia atrás, no ser fácilmente distraído porque usted va a causar destrucción o va a volver atrás, más que nada. Que dice Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Su servicio al Rey es mantener su mirada en Jesús, no solamente mantenerse para marchar bien derecho, pero también para que no se desanime. Vayamos a Hebreos 12, porque miren, muchos ponen su mirada en una persona, una situación, una cosa y se empiezan a desanimar. Dice así versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el 12, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero mira el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mire, ¿para qué? Para que vuestro ánimo, no se canse hasta desmayar. Ahora, aunque hablamos ahorita de mantener su mirada hacia adelante y no mirar hacia atrás, la meta nuestra es mirar a Jesús. Poner su mirada en el Señor. Porque la analogía que ahora da aquí en este pasaje es una carrera. Y el corredor tiene la mente en el trofeo. Tiene la mente en ganar la medalla. Pero el creyente tiene una carrera también. Y al fin de su carrera está el Señor Jesucristo. Se dice que si usted quita la mirada por un segundo, si usted mira hacia atrás por un solo segundo, usted pierde pasos, pierde algunos pies para poder ganar y avanzar. Y muchos creyentes lo que hacen es a través de la vida empiezan a poner su mirada en otra persona. No, es que el hermano me hizo esto. No, es que esta situación. No, miren, es que esta circunstancia tan grande. Y usted quita su mirada de Jesucristo. Y el Señor nos manda que usted y yo debemos considerarlo a Él, examinar al Señor siempre, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no se desanime. Si usted tiene más de 10 años en el cristianismo, usted ha sido decepcionado muchas veces por cosas que hemos visto. Cosas que hemos oído. Y la pregunta es, ¿por qué todavía seguimos? ¿Por qué todavía no nos hemos cansado de servir al Señor? Porque nuestra mirada está en el Señor Jesucristo. Quiero decirle, si usted es nuevo en el Señor, tiene poco tiempo, hay muchas cosas que le van a querer distraer en su vida. Hay cosas que le van a querer quitar la atención del Señor. Muchos cuando llegan al Señor están enamorados. ¡Qué bendición! El Señor me habla y empiezan a leer la Biblia y empiezan a crecer y a madurar y están encantados con todo. La luna de miel de conocer al Señor. La iglesia, los hermanos, todo es bonito. Las alabanzas, los cantos. ¡Ay, qué bueno es ser cristiano! Pero vienen después las pruebas. Vienen después los ataques. Viene la decepción. Empieza uno a quitar su mirada de Dios. Se empieza a enfriar de las cosas de Dios. Se empieza a descarriar. ¿Sabe qué le dice el Señor? Algunos ya no son ni calientes ni son fríos, sino son tibios. ¿Qué hace Dios con los tibios? Los vomita. ¿Y cuál es la solución entonces? Has dejado tu primer amor. ¿Qué debemos hacer? Dios dice, vuelve a hacer las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Las que hicimos cuando empezamos en el cristianismo. ¿Qué son esos? Bueno, algunos era leer la Biblia, asistir a la iglesia, volver a escuchar, volver a hacer lo mismo que usted hizo al principio. Porque ya no lo está haciendo de seguro, por eso está tibio. Por eso se está enfriando. Y el Señor dice, vuelve a tu primer amor, vuelve a las obras, vuelva a poner su mirada en el Señor. Yo le podré contar a usted historia tras historia de gente que a mí me ha decepcionado, cosas que he visto, cosas que hemos escuchado, cosas que usted diría, ¿ya por qué? ¿Qué es esto? Están tirando el nombre de Cristo al piso. Pero nuestra mirada no está en la gente, está en el Señor Jesucristo. Te podrá pensar en todo lo que sucedió el año pasado. Mucha gente quitó su mirada en el Señor. Por eso muchos se están enfriando, muchos se han apartado. Mira, hay muchos consiervos, colegas nuestros, pastores que nos han dicho, ya se han alejado muchos de las cosas de Dios. Parece que esta era una excusa para alejarse de Dios. Pero si usted se ha mantenido firme, de seguro es porque usted está manteniendo su mirada en el Señor Jesucristo. Usted está mirando al Señor. El Señor es nuestro cuidador, Él es nuestro ayudador. Mantenga su mirada en el Señor y nadie le va a quitar de su meta, nadie lo va a poder desanimar, nadie le va a poder cansar. Usted siempre se va a mantener con un fervor, con un gozo en las cosas de Dios. Y así es como Dios quiere que sirvamos en su reino. Hay gente que se entrega, no me malentienda, para una compañía y trabajan y se esmeran y quieren lograr algo grande. Humanamente hablando, está bien. En las cosas del cristianismo usted debe esmerarse, esforzarse en su trabajo, ser el mejor empleado. Pero también debe esmerarse por las cosas de Dios. Debe trabajar duro para el reino de Dios. Sea un buen empleado. Que digan, este es el empleado del mes. Pero también que digan, este es el súbdito del mes. El siervo del mes.
Este es una persona que tiene un gozo. ¿Usted tiene gozo? ¿Se goza? Hay un dicho que dice, ¿por qué te preocupas? Dios todavía está sentado sobre su trono. ¿Has escuchado eso? Oh, no, está bueno ese dicho. Quiere decir que pase lo que pase, Dios está en control. Él es el rey. Nada aquí sucede sin que Él lo permita. Y lo que el Señor quiere es que el creyente se esmere y se esfuerce en su reino. Que seamos ayudantes en el reino, que trabajemos en el reino. No podemos voltear para ver atrás. Usted debe siempre mantenerse hacia la dirección correcta adelante. Mire lo que dice Filipenses 3, 13 y 14. Hace 3 semanas, me parece, un amigo perdió a su esposa de cáncer. Y él sigue adelante. Yo no le puedo decir cómo se siente, pero él está marchando, está diciendo, ahora nos queda invertir más tiempo en nuestra familia, en mis hijas, en mis hijos, en la obra de Dios. No podemos volver atrás. Este jueves pasado, una hermana de nuestra iglesia de Anaheim perdió a su papá. Y si fuera poco, en el 2017 perdió a su esposo. Entonces ella ha enviudado y ahora se quedó sin padre. Y es algo muy difícil ser viuda y tampoco ayuda de un papá. Pero estas personas, yo he visto cómo a pesar de estar en las tribulaciones nos dicen esto: la vida sigue, pastor, tenemos que seguir adelante. Y yo no quiero minimizar el problema de ellos de ninguna manera, solamente le estoy comparando que hay quienes enfrentamos cosas más pequeñas y no podemos seguir adelante. Hay quienes enfrentamos unas tribulaciones que son una sombrita cuando ellos están atravesando por un valle de sombra de muerte. El Señor dice, sigue adelante, no te queda otra. Tú tienes que ser fiel hasta la muerte. Filipenses 3, veamos lo que dice el versículo 13. Dice así, hermanos míos, yo no mismo pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hasta donde dice, a lo que está delante. Mira el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo no miro hacia atrás. ¿Sabe qué se refiere a esto, mirar atrás? En el contexto de Pablo está hablando de su vida pasada antes de ser creyente. Él dice, a mí no me importa mi vida cuando yo era un fariseo, cuando yo era considerado uno hebreo de hebreos. Lo tengo por basura, decía Pablo. Ahora en Cristo, mi meta es Cristo. Lo que éramos allá no importa, lo que somos ahora, nuestra meta debe ser Cristo. Pero quiero decirle también a algunos de nosotros que hemos estado en el cristianismo, no mire atrás al defraude que le causaron, a la lástima, al daño que le hicieron. No mire atrás. Ya no piense en aquellos que le dañaron. No se amargue, perdone como el Señor y ponga su mirada hacia el frente. Prosiga a la meta del supremo llamamiento. Que el Señor algún día nos pueda recompensar, porque el Rey va a recompensar a sus siervos. Y nos va a recompensar con prestigio, con posición, con coronas. Yo quiero ser coronado. Yo quiero ser recompensado. Esa es mi motivación. Nosotros enseñamos que la salvación es por fe y por gracia. Es una salvación eterna, la cual Él es el que conserva nuestra salvación. Yo no guardo mi salvación. Y dicen algunos, entonces, ¿qué te motiva a vivir para Dios? Los premios. Eso me motiva a vivir para Dios. Me motiva a vivir una herencia eterna. Eso me motiva a servir al Señor. No solamente el Señor nos salva, pero nos da incentivo para servirle. Qué bendición es ser un salvo. Qué bendición es ser creyente. Así que vimos hoy lo que es el reino de Dios y los cristianos. Vimos que sí, hay una distinción, pero también hay una interrelación entre el reino de Dios. Y vimos que el trabajo del cristiano es simplemente servirle al Señor con todo su esfuerzo y su corazón. ¿Es usted un siervo fiel al Señor? ¿Desea usted escuchar las palabras buen siervo y fiel cuando llegue la presencia de Cristo? Si es así, bueno, simplemente esmérese y esfuércese en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por esta enseñanza y esta lección. Pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir siendo fieles a ti, poner nuestra mirada en ti. Gracias, Señor, porque aunque vivimos en un mundo incierto, sabemos que el futuro está en tus manos. Y si nosotros simplemente te tomamos de la mano, Señor, tú nos vas a guiar sin tener temor del día de mañana. Pero, Padre, mientras estamos aquí, ayúdanos a servirte de corazón, a ser siervos fieles a ti. Señor, vimos el ejemplo,
grande de Jesús. Él no vino a ser servido, sino a servir. Quizá muchos de nosotros anhelamos el servicio aún en las cosas de Dios, pensando que vamos a tener prestigio y reconocimiento. Pero es un error, Padre. Si tú nos has llamado a trabajar en la obra, es para servirte a ti. Cualquier persona que escuche este mensaje, que ellos reconozcan que trabajar en la iglesia o en la obra o en el ministerio es servicio, es servir a otros. Ahora pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros cada día a ser siervos leales y fieles a ti. Que nunca quitemos la mirada de ti y que siempre mantengamos aquel ánimo para no desmayar. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.